pues saludamos con mucho gusto a la analista, la doctora Renata Turrent. Doctora, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Querido doctor, queridísima Belinda, un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Muy buenas tardes. Oye, pues de entrada la primera pregunta que te haríamos es, ¿qué esperar? ¿Qué esperar precisamente de ¿se puede esperar una reestructura del sistema partidista a raíz de lo que estamos viendo de aquí a la elección presidencial? Mira, yo esperaría que sí. Yo creo que este proceso de tanto el nacional como ahora lo que estamos viendo en los estados y la incorporación de estas leyes de paridad, que en realidad pues es un principio constitucional que se pasa en 2019 y que en teoría los estados tendrían que estar legislando a nivel local para ver de qué manera garantizan que sí haya paridad. El tema aquí es que de los 9 estados que se disputan, 3 solamente fueron los que lo legislaron a nivel local y entonces quedaron 5 donde no había legislación y al final de cuentas el INE decidió que, por lo tanto, para obligar a que sí hubiera esa paridad, los partidos políticos iban a tener que postular al menos a 5 mujeres. Esto puso, como bien ya mencionabas, a todos los partidos en un problema muy importante. De hecho, todos los partidos, excepto el Verde, se inconformaron al inicio cuando este proyecto del INE se anuncia, pero al final de cuentas, bueno, dice el INE, así tiene que ser, y la mayoría de los partidos parece que van a acatar, excepto Movimiento Ciudadano, me parece que sí quería impugnar. ¿Qué sigue? Bueno, en el lado del frente no tenemos ni idea, porque así ha sido en general la selección de sus candidatos. Han hecho algunos esfuerzos por decir que va a ser encuesta y ya recordarán en el proceso nacional que iba a haber una especie de primaria que al final tuvieron que cancelar, etcétera. Entonces no queda muy claro cómo es el proceso de selección del frente. El proceso de selección de Morena, lo que anunció Mario Delgado, el dirigente nacional, es que se harán encuestas, pero como tú ya bien mencionabas, solamente en realidad la única que me parece que en todas las encuestas gana es Rocío Nale en Veracruz, como mujer, ¿no? Frente a sus compañeros hombres. Lo que seguirá entonces es un criterio de competitividad para las mujeres y entonces las siguientes 4 mujeres que sean las más competitivas, ¿qué significa esto? Pues que la brecha entre el que gana la encuesta del primer lugar y el segundo, que es la mujer, sea la más pequeña. Esas son las 5 mujeres que entrarán de las 9 gubernaturas. Esto, por causa muchos problemas, de pronto incluso de cuestionamientos de legitimidad, porque hay estados en donde va a ganar un hombre y al final va a tener que ir una mujer, tanto en Morena como en el Frente, ¿no? Y en MC, pues por supuesto que también. Entonces creo que este proceso interno donde por lo menos Morena, con todos los defectos que podamos ver, pues intenta democratizar sus procesos internos y hacerlos más transparentes que lo que habíamos visto en la historia de los partidos, pues se enfrentan a dificultades que requerirán un diseño institucional en cuanto a la selección de candidaturas, de tal forma en la que se pueda ambas cosas, cumplir con el principio constitucional de paridad sustantiva, es decir, que en realidad las mujeres lleguen a puestos de poder, y al mismo tiempo que estos procesos al final los candidatos y candidatas pues no carezcan de legitimidad social por no haber ganado, en el caso de Morena, la encuesta. Entonces yo sí creo que es un buen momento y que en realidad todos los partidos están de acuerdo que las leyes electorales, tanto para las campañas, precampañas, pero también para los procesos internos, pues son obsoletas o ya no son suficientes para un periodo democrático distinto que estamos viendo en nuestro país. Yo sí me atrevo a decir, a partir de este sexenio, donde la gente se ha politizado, donde el presidente ha puesto como una de sus prioridades estar consultando a la gente, no me dejarán mentir todas estas consultas populares que hemos visto. Entonces absolutamente creo que estamos en un buen terreno en el cual los y las legisladoras a principios quizá del sexenio que entra, o si bien el plan C sucede, recordarán que el plan C incluye una reforma electoral que, si bien no incluía estos procesos internos en 2022, en abril de 2022, cuando se envió esta propuesta de reforma constitucional, muy probablemente después de ver estos procesos, pues quizá esa reforma electoral, si es que sucede el plan C, pues los incorpore. Renata, ¿qué tanto este tema de la paridad que mencionas puede fortalecer o fracturar a los partidos? Yo creo que es una prueba muy importante para las dirigencias. Creo que eso no es una cuestión menor, por esto que platicábamos de
esa legitimidad que te da, insisto, en el caso de Morena, que es el caso que conocemos mejor porque es el que ha abierto, la legitimidad que te da las encuestas, ¿no? Lo vimos a nivel nacional, la legitimidad que gana Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de defensa de la Cuarta Transformación, pues es porque gana en todas las encuestas por más de 10 puntos a su siguiente competidor, que era Marcelo Ebrard. Pero esto puede, en los estados, con esta ley, o con este proyecto del INE, podría pasar justamente al revés. Podría haber casos donde hay un hombre que gana por 10 puntos, pero que por competitividad esa mujer, incluso estando 10 puntos abajo, pues tendrá que estar al frente. Entonces yo creo que es una situación compleja para las dirigencias de los partidos, pero que al mismo tiempo sí creo que el país ha avanzado muchísimo en materia de paridad y creo que se ha internalizado en la población, y espero verlo también en los partidos políticos, el hecho de que las mujeres tenemos derecho a ocupar al menos la mitad de los espacios políticos porque somos la mitad de la población y porque nunca en la vida habíamos tenido acceso a estas. Ustedes, el público, nos podrá preguntar, bueno, ¿por qué 5 y no 4 si son 9? O sea, ¿cómo se piensa eso? La lógica detrás de esta idea del INE es que las mujeres tenemos un rezago histórico. Recordemos que tenemos muy poquito tiempo de haber adquirido el derecho a votar y ser votadas. Entonces esto, digamos, sirve como acción afirmativa, le llaman, para emparejar un poco ese rezago histórico. Y recordar también que las medidas de acciones afirmativas como esta pues son temporales hasta que una vez la cancha esté más pareja, pues entonces se vuelve a replantear. El Frente Amplio, Renata, parece que va con un hombre. ¿Tú crees que sería contrapeso poner una mujer en Morena? Sí, el Frente anuncia que aquí en la Ciudad de México va a ser hombre, muy probablemente porque es Santiago Taboada, el alcalde de la ciudad de Benito Juárez, que quiere ser jefe de gobierno, y que es del grupo dominante del PAN, del grupo de los Romero, que han gobernado aquí ese mismo grupo, la Benito Juárez, esta alcaldía por muchísimo tiempo, y que se han hecho millonarios por estos escándalos del cártel inmobiliario. Entonces, en el caso específico del Frente para la Ciudad de México, parece un poco que es una imposición el caso de que sea Taboada. Y en el caso de Morena, en primer lugar está Omar García Harfuch, que era el secretario de Seguridad Ciudadana, que hizo un enorme trabajo en bajar los homicidios y otros delitos, y la exalcaldesa de Iztapalapa, Claudia Brugada, que es un poco esa persona que garantiza la profundización de la transformación como representó Claudia Sheinbaum a nivel nacional, digamos, esa narrativa que ella encabezó. Lo mismo aquí Clara Brugada para la Ciudad de México. Yo sinceramente, más que sea hombre o mujer, creo que Clara Brugada sería una muchísimo mejor propuesta, porque ella, al igual que Santiago Taboada, tienen esa experiencia de haber gobernado alcaldías muy distintas y que además permite que ese contraste de proyectos, el proyecto de Clara, de hacer este primer sistema de cuidados que hacen Iztapalapa, utopías, espacios públicos, recuperación de lo público, y por el otro lado tendríamos una propuesta como la de Santiago Taboada, que han estado en primer lugar en varios escándalos de corrupción, pero además en la primera línea de ese proyecto privatizador que encabeza el PAN y que se le suma el PRI, en lo que queda del PRD. Entonces a mí la verdad es que me parecería que sería una contienda muchísimo más interesante entre estos dos exalcaldes ahora, que proponen dos proyectos muy distintos y contrapuestos, que creo que ayudan a entender esa disputa política que se tendrá en la Ciudad de México, pero que también, por supuesto, se está teniendo a nivel nacional. Oye, Renata, tengo 2 minutos para preguntarte exactamente este punto. Lo que viene después de 2024, es decir, punto de vista personal, yo veo muy difícil que el PAN y el PRI, por ejemplo, como están ahorita, aguanten todo este proceso del 2024 al 2030. Se habla mucho de la ultraderecha, de un crecimiento de la ultraderecha al interior de los mismos. Se habla mucho de Movimiento Ciudadano como ese partido de derecha más que se finge progre, por decirlo de alguna manera. Se habla, por supuesto, de la visión de Morena de Claudia Sheinbaum, la visión de Ebrard de Claudia de lo que debe ser un gobierno.
¿Cómo entendemos lo que viene después de 2024 en este tipo de definiciones ideológicas a raíz de lo que fue la época del López Obradorismo? Interesantísimo. Yo creo que, y lo podemos ver en las encuestas, el desprestigio del PRI, del PAN y del PRD sobrepasa los positivos, los puntos positivos que tienen, y cada vez les va peor. Cada proceso interno después del nacional les fue peor. Y eso es algo que MC aprendió a hacer. MC políticamente es mucho más cercano al PAN que cualquier otra cosa. Ha votado con el PAN prácticamente en todas las cosas. Tiene una campaña de publicidad muy exitosa que los permite como venderse como otra cosa, como tú ya mencionabas, como si fueran progresistas, pero en realidad si vemos su historial legislativo es muy similar al PAN. Pero ha entendido de que ese desprestigio del PRI y del PAN no nos va a llevar a ningún lado. Entonces yo sí auguro ver un crecimiento moderado de MC, porque tampoco es que tengan una conexión o una base popular importante, pero que sí a costas del PRIAN, ellos podrán fortalecerse un poco, y sí creo que Morena se encamina a ser un partido mucho más hegemónico, con siempre el asterisco y la precaución de que una derecha extrema puede empezar a crecer, como hemos visto en otros países del mundo. Ya hemos visto, por ejemplo, a Ricardo Salinas Pliego, que a mí en lo personal me da hasta escalofríos, porque sí creo que puede representar personajes como él, ideas como de ese empresario exitoso con ideas muy radicales de derecha, como lo fue Trump en su momento en Estados Unidos, sin hacer extrapolaciones absurdas, pero vaya, digamos, hemos visto este tipo de fenómenos en otro lado y creo que aquí hay que estar atentos. Sin embargo, sí creo que el papel de Morena de crear este partido más hegemónico también disminuye las posibilidades tanto de que MC crezca muchísimo como que empiece a nacer ese gran movimiento de ultraderechas que sí hemos visto en otros países de América Latina. Doctora Renata Torrent, de verdad que es un placer platicar contigo y tenerte aquí en Noticias 360 de la tarde. Te lo agradecemos muchísimo, Reni.